بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد اللهم صل على Muhammad وعلى Muhammad وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bueno, bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Lo que nos toca ver hoy es la herencia. Bien, la cuestión de la herencia es muy importante y hay numerosas leyes que se refieren al tema. Por ejemplo, vamos a leer la primera, dice Bismillahirrahmanirrahim للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta es la sura Las mujeres, la ley 7. Dice así: a los hombres les corresponde una parte de lo que han dejado sus padres y familiares cercanos, y a las mujeres una parte de lo que han dejado los padres y familiares cercanos. Sea poco, sea mucho, es la parte establecida. Bien, sabemos que una vez que una persona fallece, va a tener distintos herederos que van a ser sus familiares directos, generalmente, su esposo, esposa, hijos, etc. Y bueno, en el Corán están descritos la mayoría de los casos y tiene cierta complejidad, con lo cual es importante que presten atención y bueno, en caso de que alguno de los puntos que trate no sean claros, vamos a volver hacia atrás. En realidad se puede volver hacia atrás el mismo video, que no es difícil, es más fácil, porque si uno no toma nota se pierde, digamos, porque es bastante complejo y tiene muchas divisiones. Bien, ¿cómo debe ser distribuido lo que ha dejado un difunto? Bien, primero habíamos dicho la vez anterior o otras clases anteriores que se deben pagar las deudas, sean deudas a terceros o deudas que tienen que ver con el Hums o el Zakat. Lo segundo son todos los gastos del funeral, como habíamos visto también en la clase anterior. Todos los gastos del funeral, ¿qué quiere decir esto? Las ropas, la tierra que se va a utilizar en caso que se use ataúd o no ataúd. Bueno, los elementos, por ejemplo, junut, es decir, el alcanfor, el cedro, etc. Todo eso debe ser extraído de la herencia o lo que ha dejado el difunto, digamos. Ahora bien, en el caso de que la persona deba dinero del Hums o Zakat, por ejemplo, van a decir, bueno, dejó por ejemplo un auto o una casa, pero esa casa o ese auto no deben Hums, porque por ejemplo era una herencia, bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Tengo que extraer de ese bien que no tiene ni Hums ni Zakat para pagar el Hums o Zakat de
mi padre o de la persona que heredo? Sí. ¿Por qué? Porque no hay una relación directa entre los dos. Es decir, lo que uno debe pagar es el hums o el zakat de lo que esa persona debía, no del bien que heredamos en sí. O sea, no se está pagando el hums o el zakat del bien que heredamos, sino el hums o el zakat debido por la persona. Lo mismo con el resto de las deudas. Bueno, con respecto al testamento, hablamos la vez anterior, es 1/3 del total de lo que se da. Entonces eh, el que, digamos, el difunto puede poner en su testamento distintos actos, distintas personas, distintas cosas que son a su elección hasta 1/3. Más allá de 1/3 tiene que pedirle permiso a sus herederos, si están de acuerdo o no están de acuerdo. En caso contrario, es solo 1/3 lo que puede, digamos, fijar. Por ejemplo, no sé, quiere donar una mezquita o quiere donarlo a determinada persona, quiere donarlo a determinada institución. 1/3 lo dispone él a su criterio. El resto es según la ley islámica, la herencia. Bien, entonces es bastante complejo en la cuestión de la herencia, cuáles son las leyes islámicas. O sea, después de que este tercio del testamento se redujo, el resto va a ir para los siguientes grupos de herederos que vamos a ver ahora. Ahora bien, si la persona no escribió ningún tipo de testamento, va a ir directamente para estos 3 grupos. El primer grupo, que son los que vamos a ver hoy, porque son estos 3 grupos tienen un orden de preferencias. El primer grupo, si está presente, si existen, van a ser los herederos. En el caso de no haber este primer grupo, va a pasar al segundo grupo. En el caso de no haber tampoco ni primero ni segundo grupo, va a pasar al tercer grupo. ¿Cuál es este primer grupo? Es el padre, la madre y los hijos. Bien, ese es el primer grupo. Es decir, en caso de que el difunto tenga padre o madre o hijos, van a ir a parar a ese grupo, aun cuando sea uno. En el caso de que sea un padre, por ejemplo, o la madre le quedó nomás, o le quedó un hijo y el resto no, bueno, la herencia va a pasar a ese primer heredero o grupo de herederos. En el caso de no tener padre, ni madre, ni hijos, van a pasar al segundo grupo de herederos. ¿Quiénes son? Los abuelos, abuelas, hermanos y hermanas. Bien. En el caso de no tener tampoco ni abuelos, ni abuelas, ni hermanos, ni hermanas, ni padres, ni madre, ni hijos, van a pasar al tercer grupo. ¿Quiénes son? Los tíos y tías, tanto paternos como maternos. Bien. En el caso del esposo o esposa es algo que está intrínseco y no forman parte de estos 3 grupos porque en caso de existir siempre van a heredar y siempre van a tener una parte en la herencia, digamos. O sea, son herederos directos y bueno. Hay una gran división de lo que serían los herederos, que son los que se consideran intrínsecamente o que han sido ordenados dentro del Corán, que están en la mayoría en aleyas dentro de lo que es la misma sura, la mayoría no todos, en la sura de las mujeres, que habíamos nombrado una pequeña aleya antes, y otras que el resto del grupo, que lo vamos a llamar por parentesco, que no es el intrínseco, sino por parentesco, son los que se pueden sacar o extraer de los distintos hadices y demás de las distintas tradiciones islámicas. Bien, ¿cuáles son estas divisiones que están intrínsecas o ordenadas dentro del Corán? Primero, todo lo que tiene que ver con la mitades, eso está en las aleyas 10, de las aleyas 10 a 2, no, perdón, la aleya 10, 12 y 175 de la sura Las Mujeres. En el caso de los cuartos, quienes reciben cuartos de herencia, está en la aleya 12. Quienes reciben un octavo, está en la aleya 12. Quienes reciben un tercio, están en las aleyas 11 y 12, siempre hablando de la sura de las mujeres, ¿no? En el caso de un sexto, en las aleyas 11 y 12. Y en el caso de 2 tercios, en las aleyas 11 y 175. ¿Quiénes son los herederos? Es decir, en estos grupos, ¿quiénes entran en los grupos intrínsecos o ordenados en el Corán y quiénes entran dentro de lo que son por parentesco,
que son los que dijimos antes estaban nombrados en las distintas tradiciones y demás. Bueno, primero vamos a dividirlos en 5 grupos, dependiendo que tengan distintas de estas condiciones. Primero es el que está de por sí, tiene una herencia intrínseca y directa, que es el esposo y la esposa, digamos. Está ordenado en el Corán y es, según el Corán exclusivamente, la herencia que tiene. O sea, es la prueba o el dalil que establecen la herencia del esposo o la esposa, se extrae completamente del Corán. Bien. Hay otros, por ejemplo, que se extrae tanto del Corán como por parentesco, es decir, a través también de tradiciones, que eso es el caso del padre, de la madre, perdón, y a veces en el caso del esposo. Es decir, el caso del esposo va a veces establecido también a través de algunas tradiciones y demás, por el mismo parentesco. Puede que tenga algunas partes de su herencia a través del Corán y otras partes a veces a través de lo que son los parentescos, es decir, a través de las tradiciones. Ese es el caso del padre, en el caso del padre, bien, que es diferente si tiene hijos o no tiene hijos. En el caso de si tiene hijos, eso lo vamos a encontrar en el Corán. En el caso de que no tenga hijos, lo vamos a encontrar en las tradiciones. Puede ser que tenga solo a través de las tradiciones, o sea, que encontremos exclusivamente las tradiciones, que es el caso de los hijos, los hijos de abuelos y tíos, en algunos casos, digamos, que lo vamos a encontrar con exactitud en las tradiciones. O el último grupo que no hay en ninguno de estos grupos está, ni en tradiciones ni en Corán, sino que se heredan por una cuestión de ley religiosa que se establece a través de religiosa, que es, por ejemplo, el líder religioso o el juez religioso de una comunidad, que a veces le corresponde una herencia, ¿bien? Entonces dijimos, son 5 grupos. Primero, el intrínseco, ordenado a través del Corán exclusivamente. El segundo, intrínseco y por parentesco, es decir, establecido también por Corán y tradiciones. El tercero, a veces y a veces, es decir, unas partes y unas partes. El cuarto, únicamente a través de tradiciones o por parentesco. Y el quinto, el que no tiene ninguna de las dos condiciones. Bien. Bueno, vamos a hablar principalmente de las intrínsecas, es lo que sale a través del Corán, y del primer grupo, que habíamos hablado. ¿Cuál es el primer grupo? En el caso de padre, madre y hijos e hijas. Porque estas leyes son muy complejas y no se va a entender si lo explico desde el aire, como lo estoy haciendo ahora. Y el libro en el que estamos basando estas lecciones no lo tienen. ¿Por qué? Porque es un tema que ya es para especialistas, con lo cual va a tener cierta complejidad. O sea, el caso que no haya padres, hijos y demás. Normalmente es preferible referirse directamente a los libros de fiqh o jurisprudencia, que es lo que van a aclarar en detalle cuáles son las responsabilidades, a dónde van a ir a parar esta herencia entre los herederos. Bien. Bueno, vamos a hablar primero de una forma muy general de esta división de los bienes. Bien. Primero vamos a hablar de quiénes van a recibir una mitad de la herencia. Bien, esto es en forma general. Después vamos a ver cuando se mezclan o cuando hay dos casos juntos, por ejemplo, hijos o un hijo es el esposo que tiene hijos, no tiene hijos, bueno, mezclado con que tiene hijos o tíos, abuelos, padres. Bueno, ahora, primero vamos a hablar en el primer caso, ¿quién recibe una mitad de la herencia? El esposo, es decir, si no tienen hijos. Bien. La segunda cuestión es el caso de que tenga una sola hija si no hay otro hijo. Bien.
el siguiente es una hermana, tanto paterna como materna, en caso de que el difunto no tenga padres ni hijos. Es decir, hermana, materna o paterna en caso de que no tenga ni padres ni hijos. Voy a repetir nuevamente con respecto a esta clase. Esto, si no se entendió, se puede rebobinar e entenderlo, porque si uno no toma nota directamente se va a hacer un choclo y es difícil. El segundo, un tercio. ¿Quiénes son los que pueden recibir un tercio de la herencia? Bien, primero la madre, cuando el difunto no tenga ni hijos ni hermanos. El segundo caso que puede recibir un tercio son los hermanos y hermanas de parte de la madre si son muchos. ¿Quiénes pueden recibir un cuarto? Bien, el esposo, si tienen hijos y o nietos. En el caso de que fallece la esposa, tienen hijos o nietos, recibe un cuarto el esposo. En el otro caso, la mujer, si no tienen hijos, va a recibir un cuarto. Bien. En el caso de que no tengan hijos, dijimos. Un sexto. ¿Quiénes van a recibir un sexto? Bien. El padre, en caso de que el difunto no tenga hijos. La madre, segundo. Cuando el difunto tiene dos hermanos o cuatro hermanas, paternos o maternos, o tenga hijos. Y el tercero, los hermanos o hermanas maternas, si son muchos. Entonces, hasta ahí era un sexto. ¿Quiénes van a recibir un octavo? El esposo, en el caso de que la mujer difunta, digamos, tenga hijos y nietos. Y los dos tercios, ¿quiénes van a recibirlo? Son dos hijas, si no hay hijos, dos hermanos, maternos o paternos, o más de dos, que sean más de dos hermanos también, si no tienen hermanos maternos o paternos. Bien. El tercer punto serían las dos hermanas paternas si no tienen hermanos paternos. Bien. Estos son los grupos generales como está marcado en las aleyas. Bien. Y es una división general. De este modo no es claro, con lo cual por eso es que vamos a hablar específicamente la división, cómo se hace, digamos. Pero acá estamos hablando de las partes que les corresponden como regla general. La clase que viene vamos a ver las divisiones de estas fracciones, medios, cuartos, sextos, séptima parte, octava parte, tercios, bueno, y demás. Espero haber sido claro. Como digo, en caso de no haberlo sido, se puede rebobinar el video para buscarlo. Y bueno, nos vamos a encontrar en la clase anterior y vamos a, inshallah, si Dios quiere, terminar con esta división entre los distintos herederos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا